semi shalom, la calma en el caos que me acecha, la paz que sobrepasa lo que entienda. Semi shalom, mi corazón guías aguas tranquilas. Mi buen pastor me ama y me cuida. Que tu espíritu sea mi consolador, tu espíritu sea mi sanador, tu espíritu. Yo quiero más, yo quiero más. Padre, te bendecimos. Dios Todopoderoso, muchísimas gracias. Gracias, Padre, porque tu paz no tiene que ver con la ausencia de problemas. Tu paz es tu presencia guardando nuestras vidas en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones. Gracias, Señor, por este tiempo, por la hermosura de tu amor y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Dios me les bendiga, bendiciones, bendecidos para bendecir. Qué bueno poder compartir hoy con ustedes en el nombre de Jesús. Y de verdad que es interesante cómo en todo el transcurrir de estos días, de este tiempo, estamos siendo retados ante la circunstancia. Ya no es solamente requerimos tener fe para dinero, para comida, requerimos tener fe para mantenernos en la fe. ¿Ok? Porque en medio de adversidades, la fe puede verse expuesta y puede verse confrontada y menguar. Y bueno, hay cosas que pueden hacernos decaer en la fe. El tiempo, lo largo del cumplimiento de algo, o el tener respuestas rápidas nos pueden hacer que la fe mengue. ¿Sí? Sí. Bendiciones. Sigo con la biografía de Isaac. ¿Sí? ¿Por qué? Porque definitivamente las bendiciones que salen de la boca de Dios sobre la vida de Isaac nos enseña principios de que cuando nosotros escuchamos bendiciones de Dios debemos de creer y creer. A veces tenemos oraciones: Señor, te pedimos que acelere la respuesta de nuestra oración. Mi pregunta es: ¿está mi oración conectada al propósito de Dios? ¿Va alineada mi oración a la gracia divina, a lo que Dios quiere hacer en estos tiempos conmigo? ¿Está acorde mi oración con el llamado que Dios ha hecho sobre mí? ¿Está acorde tu oración con tu llamado, con tu contexto, con el propósito de Dios en tu vida, con mantener el vínculo de la fe, la unidad de la fe, de lo que Dios está trabajando en este tiempo? ¿Sí? Qué maravilloso es poder seguir creyendo en fe para bendición. ¿Sí? Y recordamos que la palabra de Dios describe en Génesis 26, el versículo 17, que Isaac se mantenía en Gerar, una tierra de los filisteos, una tierra extranjera, tierra de gente hostil, mucho más adelante con la familia de Isaac o los descendientes de Isaac. El versículo 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos que su padre Abraham había abierto. Abraham había abierto pozos y por supuesto había conseguido agua, y Dios lo había guiado de una manera
maravillosa. Y describe el versículo 18 que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y les llamó por los nombres que su padre le había llamado. Entonces vemos que Isaac, fiel seguidor de Dios, busca las huellas de su padre, el camino que su padre había tenido, abriendo pozos. Él busca abrir en los mismos pozos con la intención de encontrar lo que su padre había encontrado, agua. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, ¿sí?, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y es impresionante, ¿no?, que Dios estaba con Isaac. Isaac había abierto pozos, o volvió a los orígenes de su padre, donde su padre Abraham había trabajado, y consiguió la misma bendición, ríos de agua viva, ¿sí? Y si yo quiero no espiritualizar, tomar como ilustración este pasaje bíblico, todos los cristianos tenemos cristianos que nos han antecedido, cristianos como John Knox en el Avivamiento de Escocia, John Wesley en Inglaterra, cristianos que Smith Wickerson en Europa, cristianos que tienen tantos testimonios, y que es muy interesante, como el pastor James Seymour en California, en la calle Azusa. Es muy interesante entender que para Isaac conseguir esos ríos de agua viva, cavó donde su padre había cavado, y es como una clave, es como algo que es como que el Espíritu de Dios me hacía entender que así como Seymour en Avivamiento en California, y John Knox en Escocia, John Wesley en Inglaterra, asimismo el pastor Ricardo Rodríguez en Bogotá, el pastor Cas Luna en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, el apóstol Guillermo Maldonado en Miami, y así muchas otras personas. Ellos consiguieron esos ríos de agua viva cavando profundo en el corazón de Dios. Entonces nosotros bien haríamos en cavar en el mismo pozo donde ellos cavaron. Y tal vez hay muchos pozos que están secos, que fueron abiertos en el pasado, pero están ahí. La localización de esos pozos están allí. Y si nosotros volviésemos a cavar de esa manera, como aquellos cavaron, de seguro tendría Dios la misericordia de que nosotros consigamos esos ríos de agua viva. Y eso era, como decimos aquí, en el buen venezolano, ir por lo seguro. Si mi papá consiguió en esos pozos agua, ríos de agua viva, yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Y hay algo interesante. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Y como Abraham era amigo de Dios, Dios le hablaba a Abraham y lo guiaba y le decía dónde estaba el agua o dónde estaban esos ríos de agua viva. ¿Cuál es la clave de que sean ríos de agua viva? Que el río corría, que no era agua estancada, que no era agua contaminada, ¿sí? Y que era un río que fluía. O sea, que el agua que pasaba ya no volvía más. Entonces, ¿qué ocurrió con los pastores de Gerar o filisteos? Simplemente comenzaron a tener celos, porque donde Isaac estaba había prosperidad, había bendición, y
le decían, ese pozo es nuestro, esas aguas son nuestras. Y comenzaron a pelear. El versículo 21. Y abrieron otro pozo también. Y riñeron nuevamente contra ellos. Y llamó su nombre Sibma. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Sí? Rehoboth, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y él estaba convencido de que Dios le iba a prosperar y le iba a bendecir. Algo de herencia para nuestros hijos, un principio para nuestros hijos. En todo lo que tu padre haya acabado, en todo lo que tu papá y tu mamá hayan trabajado y hayan sido exitosos. Yo sé que hay muchos que piensan, no, yo quiero mi propio destino, yo quiero forjar mi propio destino. Jesús, el principio de nuestra relación con Dios, es que Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la manera de tener éxito en nuestra relación con Dios Padre es como lo hizo Jesús. Ahora, la manera en que un hijo puede ser próspero y bendecido como su papá o su mamá es cavando pozos donde sus padres cavaron. A veces escucho hijos decir, no, mi papá hizo esto, pero yo pienso tal cosa. Y no lo logran. Porque simple y llanamente no es dirigido por Dios. ¿Bien? Cuando un hombre es exitoso en algo, haciendo una labor, cavando de una manera, y cuando utilizo la expresión de cavar es para mantener la idea, o ir profundo al corazón de Dios, ¿sí? Creerle a Dios, vas a encontrar río de agua viva que es su Espíritu Santo. Entonces, en cada momento en que ellos consiguieron ese río, los pelearon hasta que fue y cavaron. Dice el versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. ¿Ok? Entonces él abrió su propio pozo y llamó su nombre Rehoboth, y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, ¿sabes? Muchas veces Dios nos habla, Dios nos guía, Dios nos dice cosas y no obedecemos. ¿Qué le dice Dios a Isaac? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Ahora, ¿por qué Dios le dice que no temas? Él estaba en tierra extranjera, era tierra que no era de él, era tierra de gente que no era su sangre, tierra de gente que no tenía la misma fe, ¿sí? Y Dios le dice que no tema. ¿Y por qué? Porque ya había estado en dos pozos, en los pozos que su padre había abierto, y lo habían echado, y por supuesto al echarlo le lanzarían amenazas, lo intimidarían. Y Dios se le aparece y le habla y le ministra, no temas, en el versículo 24, porque yo estoy contigo. Mira, en medio de la adversidad Dios habla, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la persecución, Dios habla, y Dios nos habla para que recobremos valor, para que no tengamos temor. Y el no tener temor se traduce en esto: yo estoy contigo, dice Dios. Y recuérdense que nosotros estamos sobre una promesa, bendecidos para bendecir. ¿Cuál promesa? El Señor Jesús en Mateo 28 dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por supuesto, es una promesa para los discípulos, pero los discípulos hoy ya no viven y Jesús no ha venido. ¿Por qué Jesús le dice a ellos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque Jesús sabe que ellos no iban a durar todo ese tiempo aquí en la tierra. Ellos están vivos en la presencia de Dios, pero no aquí en la tierra.
porque también le dice, enseñándole y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y entre todas esas cosas es que Jesús iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando vemos que hoy día hay muchas situaciones adversas, dificultades, la escasez, los problemas que la economía a nivel del mundo va a experimentar y se va a acentuar, y es necesario que se acentúe para que pueda haber una apertura o argumentos para decir necesitamos un orden mundial. El orden que había no sirve porque se cayó la economía. Dios conoce el corazón de los seres humanos, y por eso todos nosotros, o aquellos que no anden conforme a su voluntad, amando al prójimo como a sí mismo, le va a dar cuenta a Dios en algún momento. Y enfocándonos, Dios le dice a Isaac, no temas porque yo estoy contigo. Alégrate porque Dios está contigo. Y te bendeciré, dice. O sea, cumpliré mi promesa. Surtiré, te ayudaré, te proveeré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. O sea que el enfoque, Dios no se desenfoca. La promesa Dios la derramó sobre el patriarca Abraham. Abraham, portador de esa promesa por haber sido obediente a Dios, por haberle creído a Dios y por haber seguido la dirección que Dios le planteaba. Porque fe no es un poder mágico o un poder de hacer milagros. Fe es la confianza que nosotros decidimos tener en el Dios que nos habla. Fe es la seguridad, la convicción que nosotros demostramos a Dios al seguir las instrucciones que Él nos da. Instrucciones que van desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y Dios refuerza la bendición en la vida de Isaac. Dios, ¿por qué lo hace? Porque simplemente estaba experimentando persecución, estaba experimentando ataques, y definitivamente sabía que en el corazón de él podía generarse duda. ¿Y qué ocurre en la vida de Isaac luego que Dios le habla? Isaac saca algo por lo cual vamos a ser salvos. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el versículo 25 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Jehová un pozo. ¿Por qué abrir otro pozo? Porque el agua era necesaria para los animales y para ellos mismos. Así como es necesario el río de agua viva que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y pareciera ser que nosotros, pero ¿para qué abrir tanto pozo? Y el abrir pozo era un testimonio para la gente. Hay cosas que nosotros hacemos en la tierra, en donde vivimos, con nuestros vecinos, con personas que laboran o trabajan con nosotros, o en una comunidad, que uno dice, pero bueno, ¿para qué hacerlo? Bueno, sí, lo estamos haciendo, pero no le vemos que salga tostada. Pero definitivamente cuando Dios te tiene haciendo algo, es porque Dios está operando en la gente que está observando lo que estás haciendo. Estos estaban abriendo pozos. Pudiésemos decirlo cuando, según el cristianismo moderno, porque el cristianismo moderno para todo lo quiere poner nombre. ¿En qué sentido? El ministerio de abrir pozos. Aquí, en estos tiempos, y perdonen la risa, ¿sí?
Pero en este tiempo cualquier cosita, el ministerio de danza, el ministerio, no. Estas son cosas prácticas, producto de nuestra vida. El ministerio de esto, el ministerio de aquello. No. Todo tiene que ser algo espontáneo del corazón de cada creyente. Y llega y dice que él simple y llanamente edificó altar. Isaac edificó altar para adorar a Dios e invocó el nombre de Jehová. Plantó allí su tienda, o sea, dijo, aquí está la presencia de Dios, yo voy a habitar aquí. Y abrieron allí otro pozo. Y Abimelech vino desde Gerar y Ahuzat, amigo de Abimelech, y Ficol, capitán de su ejército, lo acompañaron. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. A veces hay personas que viven deprimiéndose porque lo botan, porque hay personas que no lo quieren, los aborrecen, y vivimos llenando nuestra vida de amarguras y resentimientos por ese tipo de cosas, y no nos damos cuenta que Dios está trabajando y que Dios está obrando. Y ellos respondieron una frase que me gustó mucho cuando el Señor ministraba esta palabra en mi corazón. Hemos visto que Jehová está contigo. ¿Sabes? Si yo tuviera varias cámaras aquí, dijera, hemos visto que Jehová está contigo. Mirar a la otra cámara y le diría, hemos visto que Jehová está contigo. Y en la otra cámara y repetiría, hemos visto que Jehová está contigo. Me pregunto, ¿será que la gente puede decirme, hemos visto, apóstol Arnaldo, que la gente está contigo? O el que me quiera decir, pastor, hemos visto, pastor, que Jehová está contigo. O que mi familia me diga, hemos visto que Dios está contigo. Le pregunto al resto, ¿será que la gente te puede decir, o la gente te quiere decir, o la gente te está diciendo, hemos visto que Jehová está contigo? Cuando Dios escoge a alguien para bendecir, y le escoge por características específicas que solo Dios las tiene, porque Él dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Él no hace las cosas sobre quienes no quieren. Ahora, ¿qué hace que Dios no quiera tener misericordia de alguien? Eso sí se lo dejo para otro momento. Pero el corazón contrito y humillado Él no menosprecia. Él les habló con franqueza. ¿No quieren nada conmigo? Y ellos le dijeron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. El versículo 29, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Y me llama la atención, ¿sí?, que las personas, cuando en el caso de Abimelech, su amigo y el capitán de su guarda, vieron la vida de Isaac, que donde habría pozo, había río de agua viva. ¿Okay? Así que si Dios te tiene abriendo pozo, no te desanimes cuando te echen de un lugar para otro, porque Dios está permitiendo que la gente esté siendo tropiezo u obstáculo en tu vida, para que donde quiera que vayas puedas abrir pozo y conseguir ríos de agua viva en el nombre de Jesús. Que donde quiera que vayas, la presencia del Espíritu de Dios esté contigo. Y la gente va a reconocer luego, hemos visto que Dios está contigo, porque donde quiera que abres un pozo, hay agua. Donde quiera que abres un pozo, hay agua. Donde quiera que pones la mano, vemos la bendición de Dios en tu vida.
Él es maravilloso. Él es grande y es poderoso. Y ellos le dicen, vamos a hacer un pacto, no nos hagas mal. Así como nosotros fuimos gente de paz contigo y te dejamos libre y te bendijimos, tú hagas con nosotros. Y dicen, tú eres ahora bendito de Jehová. Dios te ha bendecido. Eres bendecido. Ellos reconocen que la bendición de Dios estaba sobre Isaac. Así que definitivamente cuando Dios te bendice, hasta los que están apartados de Dios alaban a Dios y reconocen que la bendición de Dios está en tu vida y te llaman bendito. Ahora hay alguien que nos dice y nos dirá, venid benditos de mi Padre, el Señor Jesús. Y sigue compartiendo el versículo 30. Entonces Él les hizo banquete y comieron y bebieron. Este hombre no, de ninguna manera, fue un vengador o vengativo con Abimelech por causa de la gente de los filisteos que lo echaron de un pozo y de otro por envidia, porque Dios se glorificó de una manera sobrenatural en la vida de Isaac. Y sigue la palabra describiéndose. Y se levantaron la madrugada y juraron, el uno al otro, e Isaac los despidió a ellos y se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Ver cómo Dios bendecía a Isaac, que donde sus obreros, donde sus pastores abrían un pozo, un hoyo, ahí conseguían agua. Y esa es la bendición de Dios. Y definitivamente, y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Esaú, el primogénito de Isaac, tomó una decisión. Él se casó. En cambio, más adelante vamos a ver que Jacob se dejó guiar por los consejos de sus padres y halló esposa donde tenía que buscarla en aquel tiempo. Y fueron amargura en espíritu para Isaac y para Rebeca. Sí, muchas veces, y a pesar de que un hombre es bendecido por Dios, puede verse que en su familia, alguien de su familia, le amargue la vida. Aunque esto es un tema para familia, y por cierto hoy muchas veces, recordamos que los viernes trabajamos el tema familia. Te recalco, tal vez ves situaciones difíciles, situaciones sombrías. Es probable que, alguna persona que nos está escuchando y observando haya sido estafada, o alguna persona haya sido desplazada de un buen lugar de trabajo. Pero cuando eres desplazado, si Dios te bendijo en un lugar, a donde quiera que te desplacen, volverá a bendecirte, se volverá a glorificar. Y la bendición de tu vida será algo tan evidente que la gente que no conoce a Dios te dirá, hemos visto que Dios está contigo. Gozarás de la bendición de Dios. La gente verá en esa bendición de Dios su presencia, porque en su presencia es que Él te bendice.
¿por qué hablar en estos tiempos de esto? Hoy en la tarde, en horas de la tarde, finalizando la tarde, pude compartirle a un grupo de personas que amamos lo siguiente. Le decía, y en estos días lo enseñaba, que cuando el Señor, el dueño de la finca, contrató a primera hora, a novena hora, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, contrató personas para que le hicieran el mismo trabajo como labradores. Vengan y trabajen conmigo labrando la tierra. Y al que contrató de primero como el que contrató de último, lo mandó a hacer el mismo trabajo. Una de las cosas que nosotros podemos ser testigos es que hace muchos años Dios nos puso a hacer un trabajo como iglesia y todavía lo estamos haciendo. Aunque las situaciones por causa del coronavirus nos ha puesto en cuarentena, no hemos dejado de hacer el trabajo que el Señor nos mandó a hacer. Aunque estemos en cuarentena, usted no debe dejar de reunirse con su familia en su casa, en levantar un altar familiar para Dios. Es interesante cómo después que Dios bendice a Isaac, Isaac lo que hace es alabar a Dios, levantar altar para Dios. Hay mucha gente que recibe bendición de Dios, bueno, sí, gracias, qué bueno es Dios, y se van a disfrutar la bendición que Dios le dé, un dinero, lo que sea que llamemos bendición. Este es un adorador genuino, porque déjeme decirle, adorador no es el que canta, adorador es el que reconoce la provisión de Dios, adorador es el que tiene un corazón agradecido para Dios, y no importa dónde recibe una bendición de Dios, en ese lugar levanta un altar para Dios, adora y alaba al Señor. Y así sucesivamente hasta que llegará gente que te diga, hemos visto que Dios está contigo, que Dios te ha bendecido. Necesitamos hacer pacto contigo, porque jamás podremos ser victoriosos sobre tu vida. Jamás te podremos vencer, porque Dios está contigo. Quiera Dios que usted ame a Dios de tal manera que nada ni nadie pueda hacerle frente todos los días de su vida. Amado hermano, si usted ha vivido en bendición, si Dios le ha bendecido a usted en las áreas donde usted ha prosperado, siga creyendo que en este tiempo usted seguirá siendo bendecido, que usted no depende de las circunstancias sino de su Dios, y deje que Dios opere sobrenaturalmente para la honra y gloria de Dios. La bendición de tu vida está en Dios. La bendición de tu vida tiene un sujeto, es Dios. La bendición de tu vida tiene un protagonista, ese protagonista es Dios. Él no dejará de bendecirte, Él no dejará de cumplir su palabra, Él no dejará de cumplir sus promesas. Es muy importante que trates de ver la vida de una manera dependiente de Dios, porque no se trata de que vas a ayudar a Dios con algunas estrategias humanas. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, gracias Padre, glorifícate Señor, permite que cada uno de los que nos escuchan y nos miran, Señor, a donde quiera que tú le mandas a abrir pozos, que abran pozos, y allí sean bendecidos para tu honra y gloria. Amén.